Gracias, doctor Toro, y gracias por la invitación, por estar acá acompañándome el día de hoy, hablando de un tema que me gusta muchísimo, que es el ACV. Entonces, vamos a hablar del diagnóstico temprano en imágenes del ACV, y empecemos hablando que el ACV es una catástrofe. Es una catástrofe porque el paciente llega muy grave en la mayoría de los casos, pero es una catástrofe para el paciente, es una catástrofe para su familia, para su núcleo cercano, para sus amigos, para su trabajo y para la sociedad. Entonces es nuestro rol como médicos que de la mejor manera trabajemos en equipo para tratar de minimizar las secuelas que esto va a dejar y tratar en lo posible de que el paciente termine, pues, o su desenlace no sea tan grave. Entonces, la oclusión proximal corresponde más o menos a una cuarta parte o la mitad de los ACVs isquémicos, y cuando existe afectación de regiones significativas, los déficits neurológicos van a ser considerables. De manera que el restablecimiento precoz del flujo va a ser muy importante para la recuperación clínica dramática de estos pacientes. Y lo que se busca en la actualidad, yo a veces pienso todo lo que ha cambiado el ACV desde que yo estaba haciendo la residencia hace ya varios años, cómo hemos cambiado la manera en la que se trata, la manera en la que se diagnostica, la manera en la que trabajamos todos como equipo. La idea es disminuir la morbilidad y la mortalidad, y ya se ha demostrado que la trombectomía mecánica tiene un beneficio claro, con un número necesario a tratar de 2.6 para reducir al menos un punto en la escala modificada de Rankin en todos los subgrupos independientes de la edad, la severidad del ACV y la extensión de los cambios tempranos. Por lo tanto, es crítico nuestro rol como radiólogos para identificar aquellos candidatos que se van a beneficiar de estas terapéuticas. Entonces, recordemos que el ACV temporalmente se clasifica en hiperagudo cuando es por debajo de 6 a 8 horas, agudo cuando es por debajo de 24, subagudo cuando es entre 24 horas y un mes, y crónico por encima de un mes. En el momento de la intervención aguda se está realizando en esos pacientes con ACV hiperagudo, pero la finalidad nuestra es lograr intervenir también a estos pacientes en las primeras 24 horas, dependiendo de algunas características de las cuales vamos a hablar. Pero lo más importante, lo cual les voy a hablar bastante hoy, es de la comunicación. Es muy importante que los emergenciólogos, los neurólogos, los radiólogos estemos todos comunicados. Es como lo hacemos aquí en la institución, y ha sido pues la fórmula del éxito, que todo el tiempo nos hablamos, incluso a veces antes de que el paciente llegue ya estamos todos enterados y estamos listos y nos estamos comunicando todo el tiempo. Hey, tengo un paciente, voy para el tomógrafo, voy para el resonador, ese paciente tiene una isquemia o no tiene una isquemia, tiene penumbra o no tiene penumbra, tiene oclusión o no tiene oclusión, y esto va a beneficiar muchísimo al paciente porque los tiempos se van a reducir significativamente. Este artículo publicado en 2006 por Jeffrey Saber, que ha sido pues terriblemente emblemático, donde se habla de time is brain, se estima que más o menos 2 millones de neuronas se mueren cada minuto en que una ACV no se trata. Y en promedio, cuando hay una oclusión proximal, se pierden 1.9 millones de neuronas, casi 14 billones de sinapsis y 12 kilómetros de axones cada minuto que no se trata. Además, si no se trata, ese cerebro cada hora va a envejecer 3.6 veces más de lo que lo haría, 3.6 años por cada hora. Entonces es importante que busquemos una terapéutica. Esto con respecto al artículo del doctor Saber, este sería más o menos el promedio, pero tenemos que tener en cuenta pues que los pacientes varían. Hay pacientes que hacen unos infartos muy extensos muy temprano y pacientes que hacen infartos muy demorados. Entonces, en este momento estamos tratando esta ventana. La idea es lograr extender nuestra ventana a aquellos pacientes que se pueden beneficiar porque su isquemia va a instaurarse de manera tardía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una oclusión? Cuando tenemos una oclusión, va a fallar la bomba sodio-potasio ATPasa de las células en una zona específica que se va a denominar el núcleo o core, y ese core va a empezar a crecer progresivamente, y el ritmo al cual este infarto se expande se va a deber predominantemente a las colaterales. Entonces, hoy se habla mucho de las colaterales, vamos a hablar bastante de ellas porque es lo que mantiene el tejido vivo durante el tiempo que nosotros tenemos para buscar una alternativa terapéutica. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como neuroradiólogos o como radiólogos? Tenemos 4 roles principales. El primero es detectar la hemorragia. Para eso
Lo importante de esto es que si tenemos hemorragia, ya vamos a tener una contraindicación absoluta para la trombolisis y ya en ese momento, digamos que se nos para un poquito el afán, ya no tenemos tanto afán de hacer todo a las carreras. Si no tenemos sangrado, es importante detectar si existe oclusión proximal. Si existe oclusión proximal, estos pacientes van a tener una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Por lo tanto, este es el grupo de pacientes, este es el nicho en el cual debemos tratar de atacar. Determinar el núcleo del infarto, ya que infartos grandes por encima de 70 o por encima de 100 centímetros cúbicos, va a ser muy improbable que estos pacientes les vaya bien y que tengan un buen desenlace clínico. Por lo tanto, pues estos pacientes van a tener mayor riesgo de sangrado por reperfusión. Estos también serían de mucho cuidado para tratar y estimar el tejido potencialmente salvable, ya que si no existe una penumbra significativa, los riesgos de la terapia van a ser mayores que el beneficio que van a tener los pacientes con la reperfusión. De modo que tenemos que tratar de contestar estas preguntas. Para descartar hemorragia podemos usar TAC o resonancia magnética, teniendo en cuenta que el TAC es superior especialmente por lo rápido que es y lo fácil de interpretar. Estamos muy familiarizados con esta imagen. Para detectar la oclusión proximal, podemos usar angiotac o angioresonancia, también siendo superior el angiotac por ser menor tiempo. Determinar el núcleo del infarto por TAC se puede hacer especialmente con el uso de aspects, que vamos a hablar en un momento, pero la resonancia magnética es superior al poder detectar la zona de restricción de la difusión, que va a ser el edema citotóxico. Y para estimar el tejido potencialmente salvable, debemos usar perfusión, preferiblemente por TAC, en algunas instituciones por resonancia magnética, en nuestro caso por TAC. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un infarto, ocurre un core que está aquí en el diagrama como azul y una zona de hipoperfusión que está señalada en amarillo. La discrepancia entre los dos o el mismatch entre los dos es lo que se va a considerar la penumbra, ¿sí? Esto no es tan fácil, realmente no todo lo que se ve como restricción de la difusión realmente es irreversible, no necesariamente todo, alguna parte puede revertir y no todo lo que potencialmente se va a infartar se va a salvar, eso se llama la oligodemia benigna, pero lamentablemente en este momento no tenemos herramientas para diferenciar esto puntualmente. Entonces, en términos generales, esta discrepancia quiere decir que es tejido potencialmente salvable. Entonces, surge la pregunta de ¿qué es mejor, TAC o resonancia magnética? Como les digo, esto es cambiante. Cuando yo era residente, preferíamos hacer un TAC simple y después pasar al paciente a resonancia. Esto ha cambiado y cambia todo el tiempo hay nuevas guías, pero lo que se está, o por lo menos lo que estamos haciendo en este momento en esta institución es casos muy puntuales para resonancia magnética. Pero lo importante es que tenemos un protocolo específico para ACV, es un protocolo corto, es un protocolo que dura menos de 15 minutos y en el cual realizamos unas secuencias en un orden especial. Empezamos siempre por la difusión. La difusión nos va a permitir ver el núcleo del infarto. Después la susceptibilidad, que nos va a permitir ver si existe o no existe sangrado. ¿Por qué este orden? Porque estos pacientes, como les digo, están críticos. Tenemos que tratar de obtener lo mejor posible en el menor tiempo. Si el paciente se agita, si el paciente está inquieto o si el paciente está inestable, por lo menos con la difusión podemos hacer una aproximación. Por lo menos con la difusión y con la susceptibilidad podemos hacer una aproximación. Después hacemos el FLAIR. Por último, un T2 axial, un T1 spin sagital y las imágenes angiográficas en tiempo de vuelo. ¿A qué pacientes les hacemos resonancia magnética como abordaje inicial? Lo primero, para aquellos en quienes se sospecha lesión de la fosa posterior, por dos razones. Primero, porque el TAC no tiene muy buen desempeño en la fosa posterior. Y segundo, porque estos pacientes nos van a dar un poco mayor o un poco más de ventana terapéutica. Lo segundo son el ACV del despertar, ya que la diferencia o la discrepancia entre el FLAIR y la difusión nos va a hablar algo de temporalidad para tratar de estimar qué tan temprano o qué tan tardío está este ACV. Los pacientes pediátricos, básicamente por disminuir el riesgo de la radiación y en algunos casos pacientes con ACV por fuera de ventana. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un paciente de 42 años de edad, código ACV, sospecha de disección vertebral. Y si se dan cuenta, hay una zona de restricción de la difusión que compromete el aspecto posterolateral derecho del bulbo raquídeo, ya con representación en FLAIR y en T2. Le hicimos angioresonancia también. Vemos que hay una oclusión total
de la arteria vertebral derecha, hacemos una reconstrucción tridimensional, vemos que esa arteria se encuentra ausente, está disecado. Esta isquemia no la hubiéramos podido ver jamás en un TAC. Es pequeña, es muy abajo y la resonancia magnética es superior. Lo mismo pasa con este otro paciente de 50 años, tenía 24 horas de una ACV de fosa posterior y vemos una zona de isquemia establecida en territorio de la arteria cerebelosa superior izquierda. La susceptibilidad nos confirma que no hay transformación hemorrágica. Miremos este otro caso. Este es un señor de 71 años, tabaquismo, diabetes mellitus, se acostó perfecto a las 10:30 de la noche, se despierta a las 6 de la mañana y la familia lo encuentra hemiparético izquierdo y con disartria, con un NIHSS de 4. Entonces aquí necesitamos tratar de aproximar la temporalidad de este ACV. Es decir, el señor se acostó, se infartó y se despertó 6 horas después, o se infartó unas horas antes de despertarse. Esto nos va a servir muchísimo para determinar esto. Si vemos la imagen de difusión, vemos que hay restricción comprometiendo el lóbulo, la sustancia blanca del lóbulo frontal, pero miren que aún no se ve en FLAIR. Esto nos dice que esta lesión probablemente tiene menos de 4.5 horas, por lo tanto, podría entrar en la ventana terapéutica. Si se alcanza a ver en T2, T2 aparece antes, no tiene transformación hemorrágica y confirmamos en las imágenes angiográficas que no hay oclusión proximal. Miren la utilidad de la resonancia en este caso. Este es otro caso, parecido, 80 años, una ACV al despertar, el paciente tiene alteración visual desde que se levantó y si se dan cuenta tiene una zona de restricción de la difusión en el lóbulo parietal derecho. Y si miramos el FLAIR, vean que ya se veía hiperintensa esa corteza. Es decir, este probablemente tiene ya más de 6 horas. Se saldría de la ventana terapéutica a pesar de que no existe transformación hemorrágica. Pasemos a los pacientes pediátricos. Este es un caso muy desafortunado de una niña de 16 meses con sospecha de ACV, donde observamos una extensa zona de restricción de la difusión que compromete una parte significativa del hemisferio cerebral derecho en territorio de la arteria cerebral media. Vemos que ya tiene representación en FLAIR y es muy interesante ver que aunque no tiene transformación hemorrágica, sí tiene bastantes vasos colaterales que se ven asimétricamente en la susceptibilidad comprometiendo ese hemisferio cerebral. Son colaterales leptomeningias. Al hacer el tiempo de vuelo confirmamos que hay por lo menos una estenosis severa de la cerebral media derecha, había también compromiso de la cerebral anterior del otro lado y correspondía a una paciente con vasculitis por COVID. Lo interesante de este caso es que es un caso muy reciente, este caso tiene tal vez un par de semanas nomás, o sea que el COVID todavía sigue causando algo de estragos. Otro caso de un paciente pediátrico, 4 años, sospecha de ACV y en este caso encontramos una lesión hemorrágica gangliobasal con drenaje al sistema ventricular. Entonces, fíjense que en este caso también es útil, nos ahorramos la radiación, le hacemos un angiotiempo de vuelo, no necesita gadolinio y miren ustedes que hay un nido de una malformación vascular, una malformación arteriovenosa que se rompió y la causa de este sangrado. Este es otro paciente de 13 años y este es un caso muy interesante, también tenía sospecha de ACV, una hemiplegia derecha, pero fíjense que no hay nada en la difusión, se ve bastante bien, el FLAIR también se ve perfecto, pero en las imágenes de susceptibilidad, miren que hay un aumento significativo en los vasos venosos de todo ese hemisferio cerebral y no hay nada de oclusión proximal en el tiempo de vuelo. Este es un mímic de una ACV y esto es muy frecuente, o no frecuente, pero lo vemos de vez en cuando en niños que son las migrañas hemiplégicas. Entonces es un diferencial bien interesante en el cual la resonancia magnética nos da el diagnóstico. Este paciente de 74 años es un caso muy interesante que tuvimos hace tal vez unos 14 meses. Es un paciente que hace una ACV, lo llevan al hospital de un municipio cercano aquí a Cali, pero con el traslado la cosa terminó llegando con 8 horas más o menos de su cuadro. Lo pasamos a resonancia magnética y la difusión perfecta. De hecho, tenía un cerebro en muy buen estado esta señora. Nada en el FLAIR tampoco, nada en la susceptibilidad, parece una resonancia normal. Hacemos el angio y wow, ¿qué pasó acá? Está amputada la cerebral media izquierda desde M1. ¿Será que eso es real? ¿Será que es algún artefacto? Porque es decir, no tiene nada, no se infartó nada. Entonces miramos las imágenes crudas, hacemos proyecciones de máxima intensidad y no, efectivamente, no solo está amputada M1, sino fíjense cómo las ramas distales de la cerebral media también están ausentes. Entonces, bueno, ¿qué estará pasando acá? Volvamos y miremos un poquito el FLAIR y miren que hay un hallazgo muy interesante pero muy sutil y es que hay algunos vasos leptomeningios prominentes en este lado, si se dan cuenta acá, por acá en el Valle de Silvio
vemos que efectivamente se ha perdido el vacío de señal de la cerebral media en el Valle de Silvio. Casi se ve como vemos el signo de la hiedra por las colaterales leptomeningias en los pacientes con moyamoya. Así que decimos hacerle una perfusión por resonancia magnética y en la perfusión, wow, es real. Hay un gran defecto de la perfusión en todo el territorio de la cerebral media, aunque no se ha infartado, el flujo está disminuido, pero miren que está el volumen sanguíneo cerebral intacto por las colaterales. Este paciente fue llevado a trombectomía mecánica, fue exitosa y la paciente quedó sin ninguna secuela y con un TAC completamente normal a las 48 horas. Este es el caso ideal de la ACV. Ojalá todos llegaran así. Bueno, lastimosamente no es el caso. Pero ya saltando la resonancia magnética a TAC y angioTAC, este estudio es ideal porque tiene menor tiempo y mayor disponibilidad que la resonancia magnética. Además, la gente está mucho más familiarizada con esta imagen que con la resonancia. En estos pacientes con ACV debemos poner en la balanza qué tiempo nos estamos gastando en imágenes, en interpretación de las imágenes, en postproceso de las imágenes versus el beneficio y la información que realmente les estamos aportando. Y hay algunos retos. Lo primero, que el estudio sea de calidad óptima. Lo segundo, que la interpretación de los hallazgos sea precisa. Y lo tercero, que se detecte la detección de la oclusión por personal no experto. Idealmente, un neuroradiólogo debería interpretar estas imágenes. Son difíciles, especialmente aquellas obstrucciones que son distales a M1, son un poco más retadoras. Entonces, si hacemos solo TAC simple, como ventaja, pues es un estudio rápido. Podemos saber si hay sangre o no hay sangre, pero realmente tiene una muy pobre detección de oclusión proximal. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa no es tan confiable porque la ateromatosis puede confundirnos. Y es frecuente, hay una variabilidad en la interpretación de las aspects. Si a eso le agregamos un angioTAC de cabeza y cuello, vamos a poder ver perfectamente el sitio de la oclusión, eso es una ventaja, podemos ver más o menos las colaterales y podemos hacerle un mapa al intervencionista en caso de que quiera hacer un abordaje endovascular. Como desventaja, podemos subestimar las colaterales y sobreestimar la severidad del cuadro. Y la oclusión distal puede ser difícil. Si a esto le agregamos el TAC multifase, vamos a evaluar de manera óptima ahora sí las colaterales. No vamos a tener que poner más medio de contraste, eso es una ventaja, y vamos a tener una mayor posibilidad de ver la detección de la oclusión proximal o distal. Sin embargo, pues como desventaja hay que entrenar el ojo y hay que entrenarse en esto. Si a esto además le agregamos perfusión, entonces esto va a ser un estudio óptimo para identificar los pacientes candidatos a la terapia endovascular, va a ser muy bueno para identificar mimics y tiene como desventaja que hay que poner más medio de contraste, hay que irradiar un poco más al paciente, el paciente tiene que colaborar y el postproceso se demora un poco más. Sin embargo, mayor medio de contraste y mayor radiación es lo que yo digo, hey, este paciente ya está enfermo, tenemos que arrancar a partir de ahí, es un paciente que está enfermo y estamos tratando de encontrar las mejores herramientas para tomar una decisión muy seria. Entonces, realmente no me importa mucho si el paciente se va a irradiar un poco más. Entonces, este es nuestro protocolo institucional acá. A los pacientes con código ACV, en la inmensa mayoría de los casos, le hacemos un TAC cerebral simple, un angioTAC de cabeza y cuello y una perfusión por TAC. Como les digo, siempre nos comunicamos, nos avisamos, va un paciente, tiene este NIHS, tiene este déficit, le estoy sospechando cerebral media derecha, le estoy sospechando cerebral posterior, lo que sea. Todo esto va a ser muy importante para nosotros tratar de tener una mayor sensibilidad y especificidad al momento de nuestro diagnóstico. Les voy a mostrar algunas utilidades del TAC simple, 4 casos muy interesantes. Hombre de 46 años con disartria y hemiparesia derecha. Nos encontramos un sangrado talámico que parece hipertensivo con drenaje al sistema ventricular. Listo, paramos. Nos sirvió solo el TAC simple. Paciente de 80 años, afasia no fluida, antecedente de angiopatía amiloide cerebral. Vemos un hematoma lobar, perfecto, no es una lesión isquémica. Ya, se para el afán. Paciente de 66 años de edad con movimientos de miembros inferiores y antecedente de ACV previo. Y vemos que hay una extensa hemorragia subaracnoidea cisternal, la cual se confirmó su etiología aneurismática y el TAC simple fue muy útil para esto. O esta paciente de 89 años sin respuesta a los estímulos, con diabetes tipo 2 y en quien encontramos un hematoma subdural crónico con signos de resangrado que está causando algo de herniación subfalcina. Entonces, miren la utilidad de lo primero.
¿Hay o no hay sangre? Es lo primero que tenemos que determinar. Una vez descartamos sangre, entonces vamos a ¿hay o no hay isquemia? ¿Sí? Hay unos signos que, bueno, mucha gente los conoce, se los vuelvo a recordar aquí. Arteria cerebral media hiperdensa, básicamente es encontrar el trombo dentro del vaso. Obviamente puede ocurrir también en la, en la arteria basilar, puede ocurrir en la cerebral posterior, lo que sea. Lo que pasa es que la inmensa mayoría son de la cerebral media. Y aquí siempre hago la cuña, esto no se llama signo de la cuerda, el signo de la cuerda es un signo de trombosis venosa. Esto se llama el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Y lo podemos ver en coronal también. Miren aquí la arteria en el Valle de Silvio. El signo de la cinta insular es el borramiento de la corteza insular de un lado. Miren la diferencia de la ínsula izquierda, donde vemos muy bien la corteza, mientras que vemos una hipodensia con borramiento de esa cinta insular en el lado derecho. Los núcleos de la base evanescentes. Los núcleos de la base son ligeramente hiperdensos, como se ven en el lado derecho de este paciente. Bueno, tenía por ahí un par de infartos lacunares, pero miren cómo se ha borrado en el lado izquierdo por compromiso de las arterias lenticuloestriadas. Esto lo podemos ver también en el plano coronal y nos puede ser muy útil. Y aquí siempre les recomiendo que ventaneen un poco las imágenes para aumentar el contraste entre sustancia blanca y sustancia gris y de esa manera poder identificar mejor estas hipodensidades que pueden ser muy sutiles. Y bueno, la pobre diferenciación de sustancia blanca y gris en cualquier otro lado, como en este caso, donde vemos gran parte del territorio de la arteria cerebral media comprometido. Entonces, cuando hablamos de TAC simple y ya hemos visto que existe una isquemia, entonces debemos tratar de cuantificarla y aquí entra el ASPECT, que es una escala para ACV simple, donde de manera muy simplista se miran dos cortes, uno a la altura de la región gangliobasal y uno a la altura de la corona radiada, y se identifican 10 puntos los cuales debemos evaluar. Son estos puntos que están en distintos colores. En la superficie existen del 1 al 6, ¿sí? Después existen otros 4, por ahí hay una mnemotecnia que me gustó, de pronto la pueden usar, que es CLIC, que es cabeza del caudado, cápsula interna, lenticular e ínsula, ¿vale? Esos son 4 profundos, 6 superficiales. Este dibujo se lo recomiendo que lo tengan a la mano siempre. Miren, por ejemplo, este paciente. Miramos, tiene el caudado respetado, tiene compromiso del lenticular, de pronto tiene respetada la cápsula interna, la ínsula está comprometida y las 6 M's están comprometidos. Ojo, eso no son los territorios, eso no quiere decir que este pedacito sea la M1 y este pedacito sea el territorio de M2, no. Son cosas topográficas que no tienen nada que ver con las ramas. Y miren que en este paciente pues hay un compromiso muy extenso, es un aspecto, le vamos quitando un punto por cada hipodensidad, es un aspecto de más o menos 2, es decir, es un infarto muy extenso. El aspecto es importante porque el clínico va a tomar decisiones con esto. Después sigue el angiotac. El angiotac va a ser muy útil. Primero, para ver la oclusión, como en este caso. Segundo, me encanta siempre buscar las ramas distales. Vamos a verlas con mucha frecuencia disminuidas en casos como este, donde hemos amputado M1 del lado izquierdo. Pero también nos sirven para evaluar las colaterales. Y esto es súper importante. Eso es algo, digamos, relativamente novedoso, de lo cual se lleva hablando tal vez solamente alrededor de una década. Porque todo el mundo como que conoce las colaterales del polígono cerebral, pero como que todo el mundo minimiza las colaterales leptomeningias, que son las que están esquematizadas en este dibujo de Journal of Stroke. Lo importante es que aquellos pacientes que tienen las colaterales leptomeningias prominentes, que pueden de manera retrógrada suplir la circulación distal al trombo, les va a ir mejor. Lo que pasa es que las colaterales se saturan, o sea, van a aguantarse un ratico, pero si uno no destapa el trombo, nada que hacer, ese cerebro probablemente se va a terminar infartando. MITEF hizo una clasificación, si son buenas, moderadas o pobres. Buenas si uno ve que justo distal a la oclusión hay reperfusión, moderadas si solamente se ven algunas ramas en la cisura de Silvio, o pobres cuando solamente se ven algunas ramas superficiales, y realmente hay muchísimas factores para que se desarrollen o no se desarrollen estas colaterales. Muchas de ellas tienen que ver incluso con suerte, pues con la genética del paciente, con la raza del paciente. Los fumadores tienen menores colaterales. Entonces, después de esto hacemos la perfusión. Voy a hablar muy cortico de esto.
Cuando nosotros ponemos el medio de contraste, aumentan las unidades Hounsfield y después disminuyen a medida que pasa el medio de contraste por la circulación. Y vamos a estimar el volumen sanguíneo cerebral, que básicamente es el volumen total que circula en un volumen de cerebro. El flujo, que es el volumen que circula en el cerebro por unidad de tiempo, que se va a estimar con el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. El tiempo a pico, que es el tiempo que dura el medio de contraste desde que comienza la inyección hasta el pico de concentración, y el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo promedio que tarda el medio de contraste fluyendo por el cerebro, y vamos a sacar mapas de esos 4 que se van a ver como estos que les muestro acá. Pero básicamente, a medida que empieza el infarto, el tiempo de tránsito medio y el tiempo a pico se van a prolongar. El flujo empieza a disminuir desde la oligodemia benigna y se va a hacer especialmente bajo cuando hay penumbra y en el core, y el volumen sanguíneo cerebral por colaterales inicialmente va a aumentar, en oligodemia benigna se va a mantener, y a medida que pasa de penumbra a core va a disminuir. Entonces, lo que nos va a ayudar a diferenciar las zonas potencialmente salvables del núcleo va a ser el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, miremos algunos casos. Este es un hombre de 35 años, hora y media de hemiplegia derecha, y pues parece haber una cerebral media hiperdensa por acá, tal vez algunas hipodensidades. Les digo, ventaneen, y al ventanear se hace un poco evidente que efectivamente hay algo de compromiso isquémico en el territorio de esta cerebral media. Hacemos el angiotac, vemos que hay disminución de las ramas distales, vemos que está amputada M1, lo mismo lo vemos en esta reconstrucción coronal. Miramos las colaterales y fíjense ustedes cómo hay muchísimos vasos colaterales en ese hemisferio y cómo se está opacificando retrógradamente el aspecto distal a la oclusión. Al mirar los mapas de perfusión, vemos que sí, hay un extenso efecto o una extensa prolongación del tiempo de tránsito medio y el tiempo a pico con disminución en el flujo, pero miren que si algo, el volumen está aumentado, ¿sí? Eso es un muy buen signo. Eso quiere decir que ese paciente tiene buenas colaterales, que tiene bastante penumbra. El paciente fue llevado a trombectomía mecánica, miren la oclusión, se restableció el flujo, fue satisfactoria, y el paciente a las 48 horas sí quedó con la hipodensidad que ya conocíamos, que ya habíamos visto en el ASPECTS, pero el resto del territorio se encuentra respetado. Un muy buen resultado. O este otro paciente, una mujer de 67 años de edad, con 120 minutos de presentación clínica, código ACV, NIHC es de 13, y vemos que parece un cerebro muy normal. Yo no veo nada en especial, de pronto algo por acá en la cerebral media. Miramos la coronal, el coronal, no se ve nada en la reconstrucción coronal, el parénquima se ve súper, parece ser un ASPECTS de 10, vemos que sí hay una arteria cerebral media hiperdensa. Esto es un MIP del TAC simple, a mí me gusta hacer eso para destacar la hiperdensidad del trombo. Y al hacer el angio confirmamos que hay una oclusión de M1, disminución en las ramas, lo mismo en las reconstrucciones coronales. Miramos las colaterales y wow, miren esto, impresionante, qué gran aumento de vasos leptomeningeos. Tiene muy buenas colaterales. Miren incluso cómo se ve que se está opacificando justo hasta donde se acaba el trombo, es decir, casi que podemos delinear el trombo. El paciente es llevado a perfusión o le hacemos perfusión, prolongado el tiempo de tránsito medio y el tiempo a pico en todo el territorio de esta cerebral media, y vemos que el flujo está muy disminuido, pero en términos generales el volumen está perfecto. Si acaso hay un poquito de disminución del volumen en la cápsula externa izquierda, ¿se dan cuenta la diferencia entre esta y esta? El paciente es llevado a trombectomía mecánica, es exitosa, restablecemos el flujo y el seguimiento a las 48 horas, efectivamente miren que solo quedó una pequeña hipodensidad que especialmente comprometía ese territorio que ya se veía con un volumen sanguíneo cerebral disminuido. Un gran resultado también. Esa es una paciente de 70 años, hemiparesia izquierda, disartria, NIHC es de 14 y vemos que tiene una gran zona de hipodensidad comprometiendo gran parte del territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Vemos que tiene una cerebral media un poquitico más distal, no en M1, tal vez M1 distal o M2. Lo confirmamos con el angiotac, vemos la amputación, la disminución en los vasos sanguíneos distales y vemos que las colaterales están bastante escuetas. No vemos que estén opacificando distalmente y en la perfusión vemos que toda esa zona
de prolongación del tiempo de tránsito medio, o sea, toda esa zona hipoperfundida ya se encontraba con bajo volumen sanguíneo cerebral, o sea, este paciente ya tiene un gran núcleo y ya amerita solo manejo médico. Este es un caso muy parecido, voy a pasarlo muy rápido, 80 años en hemiplegia derecha, vemos algo muy parecido, un aspecto muy desfavorable comprometiendo parte del territorio de la cerebral media derecha, vemos la oclusión de una de las ramas M2 que tenía una bifurcación temprana y tenía bastantes malas colaterales con mucha disminución del flujo y del volumen sanguíneo cerebral, al cual también se le dio manejo médico, y el seguimiento a las 48 horas nos muestra que efectivamente toda esa zona se terminó infartando. Y ese es el último caso que les voy a mostrar, muy interesante, mujer de 74 años, focalización neurológica aguda, descartar ACV, y vemos que tiene una hipodensidad parietal, temporal, insular, raro ese compromiso temporal, como que no nos cuadra muchísimo el territorio. Hacemos el angio y bueno, no hay oclusión proximal, yo no veo nada que esté tapado, pero no les llama un poco la atención como por aquí, como que hay un aumento de la vascularización del lado derecho, donde veíamos esa hipodensidad, y al hacer la perfusión, fíjense que el patrón es invertido, no está prolongado el tiempo de tránsito medio del tiempo a pico, sino que están muy cortos, está muy rápido, y el volumen y el flujo, en vez de estar disminuidos, están aumentados. Es decir, aquí hay una hiperperfusión, no una hipoperfusión, y este paciente tiene un MIMIC que vemos con relativa frecuencia y es estatus epiléptico. Entonces, para concluir, para llevar a casa, el tiempo es cerebro y el paciente requiere atención inmediata. Por favor, comuniquémonos. La comunicación entre los equipos es crítica para determinar el estudio de elección y las conductas que van a seguir. Los protocolos de imágenes deben estar establecidos y el equipo debe tener un entrenamiento óptimo para el beneficio del paciente. Ser muy cuidadosos con detectar signos tempranos de isquemia o hemorragia, si hay o no oclusión proximal, si hay colaterales y si hay penumbra. Y esta es la manera en la que yo concluyo mis ACVs. ¿Hay isquemia? ¿Qué aspectos tiene el paciente? ¿Hay transformación hemorrágica de esa isquemia? ¿Vemos o no vemos oclusión proximal? ¿Tiene colaterales buenas, regulares o malas? ¿Y tiene o no tiene penumbra significativa? Y nuevamente, si encontramos un ACV, por favor comuniquémoslo, porque el paciente se va a beneficiar muchísimo de que nosotros hablemos y de que todo se haga muchísimo más rápido. Muchísimas gracias a todos por su atención y aquí está mi información.